Están con nosotros María Gualesca Álvarez, que es la presidenta de Educa, y Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa. Con ellos vamos a conversar de inmediato, conociendo, por ejemplo, la posición que tiene Educa en relación con esta parte del presupuesto que Hacienda ha dicho que materialmente es muy difícil que ya pueda ejecutarse. 4.200 Y el gobierno la dejó pendiente de una serie de sugerencias de sectores como ustedes para ver en qué se implementa. Entonces, vamos a conocer, en primer lugar, cuál es la posición que ustedes tienen con relación a este tema. Bueno, muchísimas gracias. Yo tal vez iniciaría aclarando que producto de la adenda que ha sido sometida por el gobierno, se ratifica el cumplimiento de los compromisos de asignar el 4% a la educación y que no ha sido supeditado a las sugerencias de proyectos de entidades como nosotros, sino que dentro de la conversación que en algún momento se sostuvo, sí se decidió que era importante fortalecer e institucionalizar los mecanismos que ya existen en el Pacto Nacional por la Reforma de la Educación, precisamente donde existen ya varios mecanismos que le permiten a esos comités que están dentro del pacto poder ayudar a entender cuál es la situación y que efectivamente pueda cumplirse lo que es el mandato de la ley y sobre todo los compromisos que como sociedad hemos contraído a través del pacto por la reforma educativa. Pero ustedes entienden que ese dinero se puede utilizar, que hay que reducirlo. O sea, ¿cuál es la posición? La realidad La es que posición de Educa. la posición de Educa es que nosotros estamos firmemente convencidos de que hay que respetar las asignaciones presupuestarias que se le han asignado a educación. Primero porque hay 3 piezas legislativas, hay un ordenamiento jurídico que así lo establece, la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y el Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Son compromisos legales, es un ordenamiento jurídico que debe de cumplirse. Y en ese sentido, Educa pues felicita y celebra el cumplimiento de ese ordenamiento. En materia educativa hay muchísimos retos. El cumplimiento es que el dinero esté ahí, aunque no se use para nada, como va a ocurrir con estos 4,000 y pico, evidentemente porque el gobierno es el que ha dicho que materialmente, porque cuando un ministro de Hacienda dice, mire, materialmente es imposible darle uso a esto. Lo ha dicho razonalmente y materialmente nos es imposible. Entonces, como hay realmente una corriente de opinión entre la que están ustedes y toda la sociedad que se opone a eso, bueno, vamos a dejar eso ahí para hacerle creer a la sociedad que se va a invertir en educación. No se va a invertir absolutamente en nada porque el tiempo no lo permite ni materialmente hay esa posibilidad. Entonces, aún así, eso es conveniente. Se ha demostrado y yo creo que hay que darle la oportunidad. Recientemente hay un nuevo ministro de Educación que tiene una agenda que ha planteado que es una agenda que nosotros vemos como muy positiva en el sentido de que está concentrada en la calidad de la educación, en darle las fortalezas precisamente a los 4 primeros años, darle una representatividad importante a todo lo que son los temas de lectoescritura y matemáticas, 2 áreas donde como país tenemos retos enormes. El ministro ha manifestado también su interés de hacer una medición y evaluaciones reales de todos los profesionales y miembros del sistema de docencia. Ha manifestado la necesidad de realmente formar y fortalecer las capacidades de los docentes para poder garantizar esa calidad a la que tanto anhelamos como sociedad. Para todo eso se necesitan recursos. Y tiempo también. Y tiempo de ejecución, y tiempo correcto. que va más allá de la posibilidad material de lo que estamos hablando ahora. Es decir, es concretamente sobre eso que le estoy preguntando, sobre estos 4,250 millones, porque el ministro nuevo tiene muy buenas intenciones, pero esas intenciones necesitan planificación, tiempo y previsión. Probablemente él ya para el presupuesto del año que viene esté en condiciones de ir pudiendo, haciendo realidad sus propuestas, pero para este
yo dudo que ni siquiera en el señor conocimiento que él tiene que tomar en cuenta. Yo me sumo, Julio, y le haría una pregunta a María Gualesca. Y a Caraballo. Sí. ¿Ustedes creen que esos 4.200 millones de pesos el ministerio podría utilizarlo, por ejemplo, para pagar deudas con contratistas que tiene ahí, que viven gritando? Es que eso se planificó. Perdón. Pedro. ¿Ustedes creen que ese dinero podría ser utilizado para la reparación de escuelas, que tenemos una gran necesidad y sale a diario un reportaje y una demanda de nuevas aulas? ¿Qué ustedes creen que podemos hacer con ese dinero? Bueno, primero que nada, saludos a ustedes y a la teleaudiencia. Un gusto siempre compartir. Placer, en este espacio. aquí. Sí. No, el placer es nuestro y agradecidos de que siempre piensen en Educa para hablar de estos temas y para darle un lugar a la agenda de la educación. Si bien el ejercicio fiscal está finalizando ahora el 31 de diciembre, no debemos olvidar que el año escolar está comenzando el 19 de septiembre próximo con la asistencia de estudiantes. Y este año trae una particularidad muy diferente a otros años porque va a recoger la asistencia de más de 84.000 estudiantes que venían asistiendo regularmente a la educación privada y que por consecuencia de la pandemia 800 centros de ese sector han cerrado sus puertas. 84.000 que vienen del sector 84.000 que están presionando muy probablemente. 800 centros educativos que atendían a sectores medios y medios bajos del sector privado quebraron, cerraron sus puertas. Educación ha sido uno de los sectores más lesionados por la pandemia. Y esos 84.000 estudiantes, la gran mayoría tiene que recurrir a oferta pública, es decir, a centros educativos públicos. Ahí va a haber una presión muy importante. Y por eso gran parte de esos recursos tienen que estar destinados a proveer docentes, espacios dignos, alimentación escolar. Exactamente. Ahora, lo que nosotros sí hemos planteado es que ante esta dificultad, y aquí tal vez merece hacer un paréntesis, Euris, porque se ha instalado en el debate la idea de que el 4% nunca fue asignado, ¿verdad? Sí, lo han escuchado ustedes. Sí. Y yo quisiera dejar eso plenamente aclarado, de que el 4% se ha respetado y religiosamente desde el año 2013. Desde el año 2013. ¿Por qué la confusión? Porque no es que el director de presupuesto esté diciendo algo equivocado. Pero es el director de presupuesto que lo ha dicho. Sí, pero mira, lo que pasa es que hay una Ellos sutileza. dicen que se gastaba un 3.6 en promedio. Pero oye, lo que pasa es que hay un tecnicismo económico que vale la pena entender. Vamos, explícanos cuál es la cuestión del tecnicismo económico. Déjenme explicarlo porque déjenme explicarlo porque este es un tema sutil. La ley establece que se debe asignar el 4% del Producto Interno Bruto según la proyección del Producto Interno Bruto del año siguiente. O el 16% del presupuesto. Sí, el que sea más alto. Pero según la proyección. Pero según la proyección. No según lo proyectado. Correcto. Según lo proyectado. Entonces, sí, perdón, pero el 16% del presupuesto no es según ninguna proyección. Es una de las dos categorías. No. El 4% del PIB proyectado o el 16% del gasto, el que sea más alto. Lo que es la proyección es el 4, pero eso es lo que se está discutiendo. No, lo que yo quiero significar, no sé si me equivoco, es que después que se define el presupuesto que se aprueba, ya eso no está sujeto a proyección, es el 16. De lo que se entre, el 16. No, es que una de las dos cosas es lo que sea más alto. El que sea más alto. Es una de las dos cosas. El 4% del Producto Interno Bruto equivale al 23% del gasto público. Por lo tanto, ya es muy por encima de ese 16. Así que la discusión es sobre el 4%. ¿Sobre qué referencia el 23? Sobre el gasto público. ¿Cuando la economía crece o cuando la economía no crece? Sobre el gasto público total. El gasto público es una asignación igual que la del presupuesto educativo. Lo que es variable es el Producto Interno Bruto. Y es lo que estoy tratando de explicar. Sí. Lo importante aquí es establecer que ese 4% del Producto Interno Bruto es sobre el proyectado. Del año siguiente. Si el año siguiente, José, tú tienes una economía que crece a un dinamismo mayor al proyectado, ese presupuesto asignado previamente en términos de PIB va a representar menos. ¿Correcto? Si la economía se comportó por debajo de las previsiones, en términos de PIB el presupuesto va a representar mucho mayor. Por eso es que durante todos los años del 2013, desde que entró en vigencia el cumplimiento de la ley, siempre se asignó el 4%. ¿Qué ocurrió? Que en esos años el dinamismo de la economía real fue
mayor al proyectado previamente según las estimaciones, y por eso tienes esa variación de 3.6, 3.8, 3.7, 3.9 del Producto Interno Bruto real de la economía. Nunca llegó al 3.9. Bueno, 3.7. Sí, no, pero en el año 2020, por ejemplo, que justamente es el año que la economía cae producto de la pandemia, el Producto Interno Bruto que se asigna a la educación representó el 4.25. Sí. Es decir, esto tiene que ver con justamente las diferencias entre el tamaño de la economía real y el tamaño de la economía proyectada. Entonces, María Huelesca o Darwin, la pregunta fundamental y lo que se repite mucho, bueno, ya tenemos 10 años de aplicación. El año que viene se cumple. Y sin embargo, los resultados son prácticamente idénticos que cuando arrancamos, es decir, seguimos con las mismas deficiencias en la educación y en las evaluaciones internacionales, ocupando las mismas posiciones. ¿Por qué? Mira, los desafíos que tenía educación definitivamente eran muy importantes y se necesitaba una curva precisamente para adecuar una serie de infraestructuras, mucho de eso todavía en proceso. Pero uno de los elementos más importantes es que nosotros tenemos que repensar el modelo educativo. La pandemia ha traído varias cosas muy positivas. Una de ellas es el rescate de las familias y la integración nuevamente de las familias en los procesos educativos. Eso es un elemento que tenemos que mantener y rescatar, es decir, debemos asegurarnos de evitar el retorno de las aulas de antes de la pandemia. Producto de la pandemia se han integrado una serie de elementos que nos permiten empezar a cerrar ciertas brechas apoyados en tecnología, apoyado precisamente en la capacitación al que estuvieron expuestos los docentes, donde se demostró que fue posible capacitar a más de 125,000 docentes para habilitarlos con las herramientas que pudieran mantener las clases aun cuando las escuelas estaban cerradas. Y evidentemente no pensamos que ese modelo pueda sostenerse, pero sí hay una posibilidad y una oportunidad de que un modelo híbrido y de lo que hemos aprendido de la pandemia sirva para realmente dar ese salto que necesitamos en materia de calidad. Un elemento importantísimo es que necesitamos empezar a blindar la escuela de lo que son las luchas políticas. Y cuando hablamos políticas partidarias, sindicales, o sea, tenemos que poner en el centro de la conversación a los 2.1 niños que forman parte del sistema público y a los más de 125,000 docentes que todos los días salen a enseñarle a nuestros niños. Eso es lo que tenemos que poner en el centro de la conversación cuando pensamos en reformar el sistema educativo. Hemos aprendido muchísimo durante la pandemia a través de proyectos experimentales. Tenemos que dejar de tener miedo de experimentar, tenemos que definitivamente empezar a innovar, a hacer las cosas diferentes. Dentro de las cosas que hemos aprendido es una gran oportunidad de una mejor planificación en el aula, una mejor ejecución de lo que se planifica en el aula y la posibilidad definitivamente de evaluar lo que son los aprendizajes de los niños. ¿Cuál ha sido el rol de Educa durante estos años? A uno yo sé que ustedes han acompañado el Ministerio de Educación, que forman parte del Consejo Nacional de Educación, han ganado proyectos, como aquel proyecto de la computadora, de preparar a los profesores y demás. Pero llama la atención, por ejemplo, ante este año escolar, déficit de aulas, déficit de maestros, baja calidad en la educación, que es una materia pendiente que tenemos de muchos años. Déficit de alimentos. Así es. Y entonces entendemos eso. Un grupo que migró por el cierre de colegios privados, del sector privado al sector público. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces yo me pregunto, en reuniones del Consejo Nacional de Educación, ¿esto no se debatía? ¿Ustedes estaban conscientes de eso? ¿No propusieron algo? Si propusieron algo y en el Consejo eso no se aceptó, ¿no podían denunciarlo? O sea, ustedes no tienen una corresponsabilidad de esta crisis que hay ahora en el sector educativo, sin aulas, sin maestros, problemas con los alimentos. O sea, hemos retrocedido como una década. Es la percepción que tenemos. Sí, lo importante es a veces entender que la percepción no es consistente con los datos. Eso siempre es también importante tenerlo en cuenta. A veces en este mundo de la posverdad nos basamos más en las percepciones que en datos. Y los datos no dicen eso. Por ejemplo,
la deserción escolar que se preveía con una reducción catastrófica producto de la pandemia, hoy con los datos que emite el Banco Central de la República Dominicana ya se puede verificar que los niveles de asistencia son incluso superiores a los registrados antes de la pandemia. En cuanto a algunas precisiones, porque Educa no ha ganado ningún proyecto, Educa no ejecuta ni recibe recursos del Estado dominicano. Educa es una institución que con el aporte del sector privado genuinamente intenta colaborar para recomendar acciones de política que no necesariamente dependen de Educa, es decir, dependen de los tomadores de decisión legítimos que tiene la educación dominicana. Era muy difícil prever el efecto del cierre de los centros educativos privados de manera tan dramática y de manera de tal magnitud. Eso ocurre para este calendario escolar, ocurre para lo que va a iniciar a partir de septiembre próximo. Es decir, estos 84.000 estudiantes no encuentran donde, digamos, su centro educativo tradicional cerró las puertas y ahora están presionando al sector público. Esto es una situación de una crisis del sistema privado, producto de la pandemia, que pega sobre la puerta del Ministerio de Educación, que tiene que garantizar el derecho a la educación. ¿Y el déficit de maestros? El déficit de maestros está asociado a esto. Fíjate que justamente hace muy poco tiempo se agotó un proceso de concurso a través del cual 24.000 educadores asumieron cargos estables en el sistema educativo. Ahora se van a necesitar probablemente unos 3.000 maestros más si el modelo es el tradicional. Por eso lo que dice nuestra presidente es... Los 3.000 maestros pueden incluso... ¿Están identificados? Por supuesto, porque el concurso donde se presentaron más de 75.000 educadores tuvo un nivel de aprobación que superaba la cantidad de cargos disponibles. O sea, ahí hay un banco de elegibles que se puede... Yo quisiera tal vez completar algo sobre el rol de Educa. En el caso nuestro rol es representar al sector privado y dentro de lo que son los compromisos del pacto por la reforma del sistema educativo, en realidad todos somos corresponsables, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado, el gobierno. Los medios de comunicación, porque todos, por primera vez en la historia de la República Dominicana, todos fuimos compromisarios de ese pacto. Las familias, las asociaciones de padres, o sea, todos estamos llamados a velar por la calidad educativa. En el caso de Educa, como bien mencionaba Darwin, nosotros hemos mantenido una voz constante sobre recomendaciones basadas en evidencia. Y los invito a que puedan entrar a la página de Educa y descargar las múltiples publicaciones, las múltiples investigaciones basadas en data, a través de las cuales nosotros hacemos las recomendaciones y las sugerencias en materia de política pública, intentando precisamente contribuir y colaborar con lo que es nuestra responsabilidad, que es evidenciar, investigar y publicar en base a la evidencia y a los datos. Como decía Darwin, algo que para Educa es sumamente importante, nosotros no fijamos posición por percepción, todo basado en evidencia científica rigurosamente definida y que está disponible precisamente en todo nuestro canal. Hay un punto adicional que vale la pena destacar, si me permite, para responder a tu pregunta, María Elena. Sí nos sentimos responsables, nos sentimos muy responsables, porque evidentemente si el rol de una institución como Educa no genera los cambios que es nuestro valor misional, es generar los cambios que se requieren en el sistema educativo, y vemos que los niveles de aprendizaje están estabilizados desde hace más de 20 años, a pesar del esfuerzo que se le pone, por supuesto que nos sentimos responsables. Y por eso en Educa se ha planteado la filosofía de tratar de hacer las cosas de manera distinta para poder lograr resultados diferentes. Por eso hemos intentado también desarrollar proyectos experimentales donde demostramos que con los mismos docentes, los mismos recursos, las mismas currículas se pueden lograr resultados de aprendizaje hasta un 40% por encima en tan solo 90 días de ejecución. Pero hasta ahí es donde puede llegar el rol de Educa, porque no somos legítimamente los tomadores de decisión. La preocupación mía, el sistema educativo tiene dos partes, el sistema educativo privado y el sistema educativo público.
la diferencia abismal que hay entre el sistema educativo privado y el sistema educativo público, ¿verdad? Eso es lo que a mí me preocupa, porque la escuela dominicana pública ha ido sencillamente degradándose, incluso en los comportamientos de los estudiantes, de los propios maestros. Usted habla de sacar la política, pero los maestros son muy políticos todos, generalmente. Pero es la forma en que uno está viendo la escuela pública es una escuela que se ha ido degradando. No es solamente la falta de los proyectos, de los diagnósticos, de esto, de los... La degradación en el comportamiento. Mientras que la escuela privada tiene otro sitial. Ustedes pueden manejar esas dos instancias y ver qué es lo que se puede hacer. Porque eso es lo que me preocupa, ese abismo que se está manifestando entre la calidad incluso de la escuela privada y la calidad de la escuela pública. Yo quisiera que Darwin tal vez nos complemente con algunos datos estadísticos que manejamos, pero de forma bien directa, hay una percepción de que todos en la escuela privada tienen altísimos niveles de calidad. Sí. Y la realidad es que hay un porcentaje muy mínimo de lo que en realidad son los colegios del sector privado que pueden clasificarse con determinadas estructuras. Que probablemente es menos del 1 o el 2%. Yeah. El resto de la oferta académica privada realmente corresponde incluso a centros educativos que en muchos casos tienen precariedades más profundas que la propia escuela pública. Sí. De hecho, cuando hablábamos de todos estos centros que cerraron durante la pandemia, nos referimos precisamente a centros educativos privados que en su entorno, en su estructura, la calidad de los aprendizajes que lamentablemente tienen ahí por el tipo de centro que es, no necesariamente reúne las condiciones adecuadas. O sea que cuando hablamos de esta educación pública y de la privada, probablemente en la privada hay que hacer una clasificación bien marcada de aquellos centros que hoy en día cuentan con una determinada estructura y todos los demás realmente en condiciones delicadas. Darwin, creo que manejas unas estadísticas que podemos Consuelo, tal vez, fortalecer. Lo que hay que decir es que en la República Dominicana la separación, la clasificación no va entre lo público y lo privado, sino en el tipo de capacidad económica que tienen los hogares de los estudiantes a donde van esas escuelas. De hecho, recordemos que para poner los términos comparados, ¿verdad? El sistema educativo público atiende a 2.100.000 estudiantes y son más de 7.500 centros educativos. A veces vemos en las redes algunas imágenes que dan cuenta de esa degradación, por supuesto, pero eso no es lo que ocurre en la gran mayoría de los centros educativos. Ese es el problema que tiene hoy este mundo regido por las redes, que nos hacemos enseguida una idea de lo general, cuando en realidad eso muchas veces es la minoría. Hay centros educativos donde hay docentes, maestros y familias detrás que realmente tienen un gran desempeño. De hecho, cuando uno ve los datos sobre el nivel de desempeño académico de los centros educativos, los que están en los primeros lugares, se sorprendería, son centros públicos. Pero qué bueno. Y ni siquiera son de Santo Domingo, son algunas zonas, por ejemplo, de Jarabacoa, donde tienen centros educativos de altísimo nivel. Entonces, este tipo de temas es importante para no segmentar. Quedan dos preguntas. Este tema. Muchas gracias. Ayer estuvo aquí Melanio Paredes y dijo, según la experiencia que él tiene, que es posible que si se declara de emergencia alguna de las escuelas que no están terminadas, si se ven algunas de las deudas que tiene el sistema educativo propiamente dicho para iniciar el año escolar, que habría posibilidad de ejecutar lo que resta de esos, o la mayor parte. ¿Es posible eso? Mira, Eury, el Ministerio de Educación, desde que se asignó el 4%, siempre ha tenido una enorme capacidad de ejecución. Siempre. Ha estado por encima del 98% siempre. Y ese 2% que queda siempre está comprometido. Sucede que muchas veces, por ejemplo, uno contrata una obra como ministerio y los desembolsos están condicionados a la entrega de determinados avances de la obra física, por ejemplo. Pero, si eso no ahora dice que lo quieren trasladar al otro lado. No, yo creo que ahí hay una confusión y afortunadamente eso era
en todo caso, proyecto de ley en borrador que ya quedó corregido y si algo tiene bueno esto es que puso otra vez la educación en el debate para defender la institucionalidad vigente, como decía nuestra Presidente, la ley, el pacto y la Constitución. Así que eso no hay duda. Lo importante sí es entender que los procesos educativos requieren recursos, que tienen que ser financiados, pero que no necesariamente deben seguir el modelo tradicional, porque es un modelo costoso. Si algo deja la pandemia es mostrar que se pueden alcanzar resultados similares o mejores con una inversión mucho menor. Y de eso, esa es la gran lección aprendida que tratábamos de transmitirle a José hoy. La lección aprendida es que con menos recursos se puede hacer mucho más. Por ejemplo, como la capacitación docente. María Valesca. El Banco Central dice que el PIB nominal lo hace de unos 109 millones de dólares. En el 2022. 109 mil millones en el 2022. Indudablemente eso de una cantidad de dinero del 4% muy exorbitante. Posiblemente, y va a seguir creciendo porque el PIB es un elemento que crece si la economía va creciendo y es normal. Primero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero para que no nos pase lo que nos está pasando hoy? O sea, si queremos aprovisionarlo ahí para ver lo que está en una cuenta aprovisionado, para mí eso no sirve. Para mí eso no sirve. Y ese dinero nos cuesta porque tenemos un presupuesto que tiene déficit. Y eso dinero tenemos que comprarlo, comprar bonos, y ese dinero está ahí, cuesta dinero. Le cuesta dinero a todos nosotros. 1. 2. Hay una situación que se ha dado y tiene que ver con los niños con problemas de déficit de atención que ha ido aumentando alto, y niños con autismo y diferentes otros problemas que no se adaptan esos niños a la educación tal cual y como está. ¿Algún planteamiento para ese aumento de esa cantidad de niños que no caben dentro del modelo tradicional? 2 preguntas. La realidad es que dentro de los retos y desafíos que nosotros tenemos en el país es precisamente asegurarnos que seamos inclusivos y que pensemos precisamente en todos los niveles y en el tipo de estudiante que debemos atender. Desde Educa nosotros siempre hemos motivado y de hecho hemos promovido la necesidad de que hay que medirlo todo. Y en medirlo todo implica que seamos capaces de, con las herramientas que hoy en día ya existen, entender en realidad quiénes son los niños de cada aula, cómo están respondiendo a los diferentes aprendizajes. Y hoy en día, con ese modelo híbrido del cual hablábamos hace un rato, existe precisamente la posibilidad de poder personalizar las enseñanzas de nuestros estudiantes y aquellos niños que tienen condiciones diferentes para aprender, poder realmente entregarles una educación que responda a la manera en la que aprenden. Y nuevamente, repensar el modelo. O sea, si vemos todas las industrias, todas las industrias han avanzado. Hoy tenemos una forma diferente de transportarnos, de energizarnos, exceptuando en educación donde el aula sigue siendo la misma. Finalmente, ahí chiquitico, ¿cuál es la opinión de ustedes con el tema de los textos digitales? Sí. No, pero de los cuartos. No, pero claro, porque hay un tema importante. Como decíamos, nadie puede estar conforme con los resultados de esa tamaña inversión que supera acumulado más de 25 mil millones de dólares desde el año 2013. Una de las iniciativas que Educa ha planteado y puesto sobre la agenda es crear un plan de incentivos, es de alinear los incentivos con los logros. Hoy no hay mucho incentivo para el mejor maestro respecto al peor maestro. O sea, si un buen maestro asiste todos los días, trabaja muy bien, se preocupa por su estudiante, recibe exactamente la misma remuneración que aquel que falta la mitad del tiempo. Entonces, los incentivos son buenos ordenadores de los sistemas. Y cuando hablamos de incentivos, no solamente nos referimos al salario del profesor, también hablamos de incentivo al estudiante, a la familia, al propio sistema, al director de escuela. Al centro educativo. Al centro como un conjunto. Ese es tal vez el esquema para proponer. Sé que nos quedaron algunas cosas ahí pendientes, pero ya tenemos el tiempo ya muy encima. Así que muchas gracias a María Valesca Álvarez, que es la presidenta de Educa, y a Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo
de Educa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero usted lo conoció desde chiquito. Nuestro pasado presidente. Mira, Samuelito no es de que muy diferente a mí. Tranquilo, en edad. Cambio fuera.